Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Que tengan un buen y santo día todos ustedes, queridos hijitos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, donde les presentamos Santos y Café. Hoy es viernes 4 de abril, y este día se celebra como el viernes de la cuarta semana de Cuaresma. En el Vetus Ordo también se recuerda a San Vicente Ferrer. Este extraordinario no es hoy, es mañana, porque hice el martirologio y entonces es mañana. Pido disculpas. Es santa hoy, me parece. Mañana es San Vicente Ferrer, que es un santo dominico, en el pasado muy venerado, sobre todo en el sur de Italia, pero también en el norte. He visto bastantes iglesias, lugares y conventos dedicados a él, incluso el primer viernes de mes. Hijos queridos, hoy es día de penitencia, ayuno y oración. Ven lo que tengo a mis espaldas. Como dije el lunes, tenemos el Santo Rostro Manopello que nos acompañará hasta Pascua en la sección Santos y Café, porque la Iglesia, que es madre, nos invita ahora a mirar intensamente a Jesús, a su misterio de amor, a la pasión que Jesús sufre por todos nosotros. Debemos contemplar a Jesús en nuestros corazones y darle gracias, adorarlo, porque subió a la cruz y extendió sus brazos por nosotros, muriendo en la cruz. Hace algunas semanas, Fray Celestino había dado una catequesis, y son esas cosas que a veces se dicen en passant, pero que pueden quedar grabadas en quien escucha durante mucho tiempo, si no es que para siempre. Él había dicho en un episodio, si lo recuerdan, por qué Jesús era una catequesis bíblica, una de las últimas, si no es que quizá la última. ¿Por qué Jesús murió en la cruz y no, por ejemplo, lapidado, etcétera? Lo digo con mis propias palabras, pero ese era el mensaje que presumo él quería transmitir. Porque en la cruz es hermoso, porque en la cruz tiene los brazos extendidos. Nosotros podemos contemplarlo y adorarlo. Es exactamente así. Estamos en los últimos viernes de Cuaresma. En realidad, el próximo viernes es el viernes de la Pasión de Jesús, de la primera semana de la Pasión. Además, será también la conmemoración de la Dolorosa. Así que son días de gracia. Intensifiquemos, queridos hijos, la oración. Recemos muchos rosarios. Estemos siempre en oración, también para protegernos del demonio, porque naturalmente son semanas especiales, son días santos, y por eso debemos custodiar nuestro interior con la oración frente a las vejaciones diabólicas en la mente. Si estamos en gracia de Dios, no es el corazón. También nosotros, sacerdotes, nos esforzamos por estar en gracia de Dios. Nos confesamos unos con otros, como dentro de un momento les diré. Ayer estuvimos entre Celestino, don Enrico y yo, amablemente juntos en San Giovanni Rotondo con el Padre Pío, donde sin embargo no pusimos un pie a propósito, como ahora les diré, pero estuvimos juntos. Yo pude confesarme con don Enrico, siempre es muy hermoso, siempre. Yo hablo desde mi experiencia personal, que creo que es la de todos ustedes, es decir, que nosotros experimentamos el perdón de Dios, pero debemos humillarnos ante Dios frente al ministro santo. No debemos andarnos con rodeos respecto a los pecados, a nuestros límites pecaminosos. Los míos al parecer son yativos, soy solo yo. Con el pecado original, al parecer en la Iglesia Católica, por el hecho de que siempre se me señala como el peor. Probablemente sea cierto, pero cuando voy a confesarme, experimento el abrazo de Dios que me da nueva fuerza. Se siente claramente cómo las fuerzas del mal se molestan por el sacramento de la confesión, quizá más que por la misa, no lo sé. Eso no estoy en condiciones de decírselo, no me siento con la seguridad de afirmarlo con certeza, pero me parece que el demonio se enfurece más cuando se ven los confesionarios llenos. Y además, si miran las vidas de grandes santos sacerdotes, desde el santo cura de Ars hasta el Padre Pío, vemos que el confesionario se ha convertido verdaderamente en el lugar de la reconciliación, donde se experimenta el amor infinito de Dios. Y es una experiencia que viven también no solo nosotros los sacerdotes, sino ese pequeño resto. Los hermanos pueden dar testimonio, unos más, otros menos, probablemente más que todos, Fra Celestino, que está particularmente encargado de este ministerio de la reconciliación, de personas que vienen a confesarse después de 20 o 30 años. Basta una catequesis de Don Minutella, a veces sin que él lo pretenda, una reflexión de Fra Celestino, una consideración de Don Enrico, y así sucesivamente. Y estos se convierten y vienen a confesarse, lo cual es verdaderamente maravilloso. Son los últimos días de la Semana Santa y de la... Perdón, me distraje también. Son los últimos días del camino penitencial de Cuaresma.
Entonces, intensifiquemos la oración, la penitencia, la renuncia, y que cada uno de nosotros trabaje donde es más débil con la gracia de Dios. Hoy es día obviamente de abstinencia de carne y de ayuno, penitencia y oración. A las 5 habrá el ejercicio de la Vía Crucis, animado por nuestros seminaristas. Aquí está la publicación a las 17 horas desde el Seminario Santo Cura de Ars. Y luego esta noche a las 21 está la oración de los pioneros del Rosario con las familias. Hoy se conectará una familia desde Cerdeña. Es muy hermoso este encuentro de los viernes por la noche a las 21 horas. De reunirnos juntos para rezar, porque hay una gran necesidad. Intensifiquemos precisamente la oración en estos últimos momentos del tiempo de Cuaresma. Así que a las 21 horas nos vemos para este momento de fe y de oración. Anoche hubo una catequesis, les había dicho que era útil escucharla. Les agradezco, he recibido algunas reflexiones interesantes. Una catequesis importante. Si no la han oído, pueden volver a escucharla. En la lista de reproducción de Radio Dominutella Nostra figura ese tema. La marca de la bestia es el 666. No terminé, pero no es una limitación, sino un recurso. Por lo tanto, con toda probabilidad profundizaremos en el número 666. El jueves entonces. Sin embargo, hemos reflexionado mucho sobre el tema de la marca de la bestia, sobre sus actualizaciones, sus significados, sus repercusiones. Quien no haya escuchado la del pequeño, el resto sugeriría hacerlo porque es una catequesis interesante. El libro La Sinfonía del Cordero, como todos mis otros libros, he escrito más de 20, siempre están disponibles llamando a la Secretaría de Radio Domina Nostra. Esta es la Sinfonía del Cordero, recogiéndolos en los encuentros de oración. Hoy es viernes 4 de abril y nos estamos preparando para los últimos 3 encuentros. Sábado, domingo y lunes. Mañana, sábado 5 de abril. Aquí va un llamado dirigido a todos los fieles del pequeño resto de Apulia. No falten a esta cita. Ahí está, miren qué linda foto, porque estaremos los tres, entre Celestino, Don Enrico y quien les habla en el Hotel Majesty, a las 16:30. Habrá una buena oportunidad para confesiones. El rosario, la consagración a la Virgen, un saludo introductorio mío, la misa y luego, después de la misa, los saludos finales. Si queda algún minuto, aunque ya es bastante difícil por los ritmos que llevamos, también un momento de adoración. Hago presente que mañana por la noche, debido a que la sala debe entregarse dentro del horario, no se transmitirá la catequesis desde el encuentro de oración, desde el lugar del encuentro. Pero yo estaré ya, por lo demás, un poco de viaje. Me detendré donde me hospedaré para luego el domingo encontrarme, porque mañana por la noche, hoy es viernes, entonces es el último día de Santos y Café mañana por la mañana. No habrá, así que les recuerdo que mañana es el 5º episodio del ciclo de catequesis Pequeños y Grandes Héroes de la Fe, dedicado a Manuel Foderá. El guerrero de la luz no falta. En este punto tenéis una hermosa foto ordinaria y al mismo tiempo extraordinaria. El pequeño Manuel, ya casi exánime, un pequeño esqueleto. Allí debía ser quizás el último periodo de su vida, seguramente destrozado por la quimioterapia. Y allí vemos a sus lados a los abuelos, los parientes, quizás no los paternos y maternos juntos. He aquí al pequeño Manuel Foderá, un niño ordinario, normal, dentro del cual, sin embargo, Dios ha realizado una historia maravillosa, a golpes de cincel, como decía el Padre Pío, a golpes de cincel, porque los santos queridos son así. Métanselo bien en la cabeza, ¿quieren ir al paraíso? Llevad la cruz. ¿Queréis ir al cielo? Amad la cruz, no huyáis de la prueba y del sufrimiento, no os desesperéis, no os desaniméis, porque solo abrazando la cruz obtenemos gracias para nosotros y para quienes están a nuestro lado. Así que mañana por la noche está esta piedad. El domingo 6 de abril ya estamos en la Mesia Terme, en Calabria. Coraje, pequeño resto de Calabria. Es uno de los encuentros cada vez menos numerosos en Italia, el de Calabria. Un poco en Calabria, últimamente también un poco en Cerdeña. Siempre son números bastante reducidos, pero puede que esta vez, que Calabria nos sorprenda, y entonces tal vez vengan muchos fieles, también porque estamos cerca de la Pascua.
por lo que existe la posibilidad de confesarse y de asistir a la Santa Misa, comulgando, el domingo a las 4:30 de la tarde, en la mensa terma del Grand Hotel. Y finalmente el lunes la última cita, ya ineludible, la última etapa, cada vez, así como los papas regresaban a Roma, ahora los enemigos, entonces el Papa, yo lo hago a propósito. Como el Papa, esta mañana vi un video muy hermoso. Luego les diré por qué de Pablo Sex, que regresaba de Bogotá en Colombia tras el Congreso Eucarístico Internacional del 68. Volví a Fiumicino, estamos en 68. Esto es hermoso ver el cariño de los fieles que ya no están. En el aeropuerto, monjas, frailes, curas, obispos y luego sobre todo el pueblo santo de Dios. Y la idea de un Pablo VI gélido, de todas formas, fue creada también por los medios, para alejar a la gente de él, como hicieron con Ratzinger. Luego es evidente que con Juan Pablo II no pudieron hacerlo, porque era imposible. Pero los medios son así. Estudian al sujeto porque están completamente en manos de la masonería para atacarlo donde es más débil. Juan Pablo II lo atacaron, al contrario, precisamente por su carisma excepcional. Pero vamos a Pablo VI. La gente yo he visto y veo que lo quería. Debo deciros una cosa. Cuanto más miro las imágenes de Pablo VI, conmovido afirmo que era un hombre de Dios. No es casualidad que Padre Pío le tuviera tanto cariño. Sí, cuando era arzobispo de Milán, Padre Pío le tenía un gran cariño a Pablo VI. Piensen cómo. Ahora se los voy a contar, hoy hablo de esto dentro de un momento, pero ya es un adelanto. Este libro mío aquí, que es uno de los que más aprecio, Padre Pío, hombre de Dios. Porque es una reconstrucción no solo biográfica, sino también teológica del mensaje de Padre Pío. Imagínense que yo pude relanzar una primicia que había pasado desapercibida por uno de los primeros biógrafos de Padre Pío, y es que en febrero del 68 estaba todo listo. Febrero del 68. Padre Pío aún estaba vivo, porque Pablo VI había decidido ir a verlo en helicóptero desde Roma hasta San Giovanni Rotondo para encontrarlo, para bendecirlo, porque sabían que ya eran los tiempos finales de la vida de Padre Pío. Luego no se hizo más nada, porque les mencionaba a Pablo VI, por el hecho de que había regresado, ya no me acuerdo. El motivo en todo caso era para decirles, mis queridos hijitos, que efectivamente regresaba y recibió una acogida extraordinaria. Yo había hecho la broma diciendo que era mi regreso. Él dijo algo muy bonito. Paulo Secos. He aquí que el Papa dijo, por el mundo, pero su casa es Roma. Aquí está diminuto Pablo VI apenas visible. Tengan paciencia, nosotros los tratamos así, a los papas. Entonces, finalmente les recuerdo que ayuden al proyecto de Radio Domina Nostra, porque no se trata solo de Radio Domina Nostra. Está el seminario, están todas las actividades que llevamos adelante. No nos dejen colgados, no nos abandonen durante el tiempo de Pascua. Ahí está el IBAN, la cuenta corriente postal, el PayPal. Ayúdennos, porque siempre hay una gran necesidad. Luego yo les diré después de Pascua qué he decidido. Con respecto a Trebaseleghe, no llega ninguna contribución específica. Siempre estamos, gracias a Dios, disponiendo de migajas. Pero todas las migajas juntas, atención, no me malinterpreten, hacen el pan. Pero aquí falta una hogaza de pan propiamente dicha, según los criterios, porque todo la llevamos encima. Así que ahí hay que tener mucho cuidado con quien dice, por Trebaseleghe nos encargamos nosotros. Nos hemos cargo pagar los terrores. Sería un milagro que, según yo, ahora está por suceder para dejar en ridículo a todos nuestros enemigos. Es decir, una donación de quien dice, nos encargamos nosotros, Padre. Hay gente incluso que quiere hacerlo sin decirlo, pero es necesario que se haga, aunque no se quiera que se sepa. Nadie lo hace, por eso no sé qué hacer en Trebaseleghe. Una lástima, porque es una bella realidad. Bienvenidos a Santa y Café. Hicieron los desfiles del orgullo gay en Trebaseleghe. 4 gatos hay en Trebaseleghe. No olvidemos estas cosas. ¿Por qué? También el hermano Celestino lo comentó conmigo, porque yo soy un poco más conspiranoico en estas cosas. Por naturaleza, él es mucho menos, ya saben. Pinchamos hace unos días, se me quedó grabado, lo pensaba esta mañana. Y si Fray Celestino nunca le dice estas cosas, es mesurado al hablar, claro dice. Pero en efecto nos pasamos un poco. A menudo nos pasamos un poco. A menudo. Sabes, ese es uno que cuando dijo justamente eso, habló de Trebaseleghe. Pero mira tú, en un pueblito tan pequeño, van y hacen el orgullo gay en Trebaseleghe, donde está el pequeño Tabor. No digo que lo hayan hecho a propósito. Digo que el diablo sabe que existe el pequeño Tabor
y no quiere que se realice el pequeño tabor. Basta con que haya fieles que traigan el pan, porque el dinero muchas veces es el estiércol de Satanás, y también lo que puede combatirlo, el diablo. Confíen, porque donde hay dinero, hay disponibilidad, ¿entienden? Está la providencia. Ayúdenos. Si nos ayudan en mayo, sería bonito en un youth. Que ha habido una donación considerable, autónoma, en el sentido de que no involucra a la asociación, pero la asociación dirige la donación para la realización de las obras. Nosotros tenemos toda la documentación, la planificación de las obras. Queridos hijos, se necesitan cientos de miles de euros, porque no es algo insignificante. Esa estructura allí, pero pensad si logramos realizarla. Sería una obra maestra. Tendríamos un grupo estable de sacerdotes por turnos, como de alguna manera ya estamos haciendo allí. Miren, les digo esto. Ahora en Savigliano, los piamonteses han superado a todos en esto, incluso a los vénetos. Esto es un giro de los acontecimientos espectacular, casi me da pena decirlo. Los vénetos saben, sin embargo, quiero decir, construyeron en un abrir y cerrar de ojos la casa Betania, que sin embargo era más evidentemente limitada y menos atacada. Aunque los obispos piamonteses se pronunciaron como los obispos del Véneto. Aquellos individualmente, que tal vez fue una táctica más acertada, como decir pronunciarse individualmente. Es una táctica que funciona mejor. Primero es el de Padre y luego el de Treviso. A propósito, desde que nos atacaron, no es que diga que nosotros seamos la causa, pero está relacionado históricamente. Está organizando un seminario con las demás diócesis. Miren que es un evento histórico, porque la diócesis de Padua nunca había necesitado unirse y agruparse con otros seminarios. Bien, la benemérita, extraordinaria diócesis de Padua, que representa el Véneto católico, se ubica allí, precisamente en Padua, de forma esencial, tal como se comenta, es decir, que aunque siguen presentes, ya no alcanzan la magnitud de los tiempos pasados. El hermano Celestino viene de allí, del seminario de Padua, así que sabe si digo la verdad. Se deben agrupar diócesis en Pyreneo, Tamor y Termen y Clough. No lo lograron, aunque en comparación con el Véneto fueron más astutos desde el punto de vista del involucramiento de los medios. La Stampa incluso, el periódico nacional La Stampa, publicó una noticia al respecto, pero no hubo nada que hacer. Nosotros tenemos los números, tenemos a la gente y ellos no. Un obispo te celebra en Ivrea, no lo sé. ¿Dónde Pinerolo y no hay nadie? Bienvenidos a Santa y Café, Betania. A veces tenemos que hacer dos misas, porque es verdad que el lugar es pequeño, pero no nos falta gente. ¿Pero qué quería decir? Que allí, y esto quisiera que todos me escucharan, porque es algo importante, luego pasas enseguida al tema de hoy, porque es importantísimo, está bastante relacionado, estamos en la persecución. Entonces, quisiera decirles, ¿han visto lo que ha salido con Casa Betania? Allí yo ahora, porque como no estoy bromeando, entonces la Compañía de María se ha puesto a disposición porque si hubiera un destacamento, yo por ahí había pensado que era solamente para una vida de oración, aunque cuando se hablaba de la regla, yo también pensaba en la idea del apostolado, ¿se acuerdan? Pues bien, Dios tiene sus tiempos, porque las hermanitas que están allí, ahora dos han regresado y han ido otras dos, siempre está la madre abadesa, que esa es la que fue entrevistada, están realizando una obra de apostolado significativa. La gente va allí a rezar con las monjas. Alabado Jesucristo, adelante María. Hay días anónimos, ordinarios, en los que, como me muestran con las fotos y el material que invito a conservar, hay entre 20 y 25 personas que van a rezar con las tres monjas que están allí de la Compañía de María. Entonces, lo que me gustaría decir es, piensen si esto lo hiciéramos entre Baselegue. Allí ya no serían 20, serían 40 o 50. Atención, yo soy siciliano, así que los piamonteses me entienden. No es que sea véneto. Y entonces se podría decir, estás barriendo para casa, eres de la República de Venecia. El domingo me tomé una foto con un amigo de Nápoles que conozco desde hace años, que siempre lleva la bandera del reino de las dos Sicilias. Así que para evitarme entendidos, soy Borbón o Borbónico. Vean ustedes cómo quieren llamarme. Pero debo decir que si en Véneto llega la ayuda para realizar el pequeño tabor, estalla. El diablo no quiere y se vale del impedimento económico. Entonces, si alguien entiende esto, o un grupo de fieles del Véneto,
hay un grupo de fieles del Véneto que puede disponer de ayuda económica. Y dice, lo hacemos nosotros. Padre, no se preocupe, usted podrá poner en octubre, en noviembre, en diciembre a otras hermanitas. Nosotros las tenemos disponibles que vienen a subir. Luego los sacerdotes por turnos van entre Trevaseleg y Casa Betania y ya está. Pequeños Tabor, Casa Betania. Pero el pequeño Tabor se pudo hacer. El problema ahora es pequeño. Bienvenidos a Santa y Café. Estoy perdiendo tiempo con esto. Varios minutos, porque quizás no había precisado del todo este aspecto. Hagan mensajes míos o en Benito. Coraje, hijitos del pequeño Véneto, República de Venecia. Por favor, que no haya cebollas que nos hagan llorar. Tipo entendido. Los del obispo de Padua, Suor Pauci Poja. Tenemos que realizar esa obra ahí. No es posible que el ayuntamiento nos haya dado el permiso para hacerlo y que llevemos parados prácticamente desde hace al menos 5 o 6 meses. ¿Por qué siempre? Desde la asociación me piden claramente la última palabra, aunque yo no pertenezco a la asociación, pero lo entiendo. Es una palabra de carisma, es una palabra, digamos así, de confianza, por lo que siempre esperan a que yo diga sí, según yo, podemos empezar. Yo, en cambio, hasta ahora he dicho que no se puede empezar, porque si invertimos allí, no sé cómo terminará todo lo demás, porque están los viajes apostólicos, porque somos apóstoles de María, apostólicos. Y de Don Minutella, Fra Celestino y su séquito, está la pequeña Nazaret, con lo que ya saben. Hay varios gastos editoriales, etc., y por eso no podemos. Entonces, por favor, que alguien en Pascua se ponga en marcha en Véneto. Se necesita un líder ahí en Véneto. Se necesita una persona que se active y diga, qué sé yo desde Véneto, desde Treviso, qué sé yo desde Verona, y diga, bien, entonces nos ponemos en marcha. Nos ponemos manos a la obra. El don pidió una hogaza, tenemos que llevarle esta hogaza. Nos viene bien porque luego entre Trevaseleghe tendríamos de forma permanente un gimnasio donde hacer los ejercicios físicos. Entendido, un gimnasio cotidiano, o sea, irían allí sin que hiciera falta. Que vienen a Emilia Romagna si está don Ramón, van a Lombardía si está el padre Johannes para confesarse. Vayan allí, a Padua, provincia de Padua me parece, provincia de Padua, provincia de Padua, vayan allí y compruébenlo. Pero tenemos que llevar a cabo la obra porque la estructura existe, pero necesita una notable reestructuración que está valorada en aproximadamente un par de cientos de miles de euros, más o menos. Creo que se logra bien. Dicho todo esto, en este hermoso viernes de Cuaresma que nos hace mirar a Jesús, he aquí, les he dicho que el santo rostro de Manopello, que los invito a tener en casa, es para nosotros un emblema. En estos días miremos a Jesús, pensemos en Jesús y vayamos al episodio de hoy. Aquí está el título que ahora ven. Les presento la ventana. Ahí está Padre Pío. ¿Dónde estás? Con ustedes, entre comillas, es la respuesta de Padre Pío. Con ustedes, sino con quién. Le pido a la dirección que muestre la foto que nos hicimos tomar ayer, 3 sacerdotes del sodalicio. Pongámosla en primer plano, así se ve mejor. Aquí estamos en San Giovanni Rotondo, y eso que tenemos a nuestras espaldas es justamente la colina en cuya parte derecha, detrás, podríamos decir de Fray Celestino, detrás de ese hotel, se encuentra el convento de Padre Pío, de Santa María de las Gracias. En el centro estoy yo y a mi derecha está don Enrico. Ayer quisimos concedernos, ya que veníamos de campaña con Fra Celestino, un momento de ágape fraterna con don Enrico, quien amablemente nos invitó a almorzar en San Giovanni Rotondo. Le dejé elegir a él el lugar del encuentro para almorzar juntos y eligió a don Enrico. Con sus familiares, la queridísima mamá Lucía, a quien saludamos siempre con mucho cariño, y eligió San Giovanni Rotondo. Hicimos un almuerzo que, en Apulia, ya se sabe bien cómo funciona. Los aperitivos prácticamente los esperábamos, como sucede en Sicilia, que también es conocida por lo mucho que se come, pero no es Puglia. Antipasto de mar comentábamos hasta anoche en nuestro grupo. Don Enrico sonreía amablemente con nosotros cuando lo mencionábamos, pero no se sorprende porque siendo de Apulia, ni siquiera su madre lo hace. Entonces, antipasto de mar en nuestra Sicilia.
Significa que te traen un plato, qué sé yo, con un poco de ensalada de mariscos, un par de almejas, qué sé yo, un poco de pescado marinado, salmón, etc. No, en Apulia no funciona así. En Puglia el antipasto de mar son 3 o 4 platos. Como dije, el rostro santo de Minutella estará en Santa y Café hasta Pascua. La iglesia nos invita a ver a Jesús y su pasión, con unos albondigones así. Subió a la cruz, extendió sus brazos y se dio la vida por nosotros. Entonces, Padre Pío, ¿dónde estás? Alabado Jesucristo, adelante con María. La pregunta la hago yo, retóricamente y de forma provocadora. Padre Pío, ¿dónde estás? ¿Con vosotros? Si no, ¿con quién? He aquí, es una frase que yo, se los digo de inmediato, escuché dirigida a mí por el Padre Pío, sin que nadie la comprendiera, empezando por mí misma. Aquí el fraile celestino, hermano, escéptico sobre muchas cosas, se ve obligado y forzado a creer. Yo les digo lo que viví. Es la respuesta en locución interior que me fue dada el Padre Pío. Digo por qué. Llegamos a San Giovanni Rotondo con tiempo, aunque don Enrico ya estaba allí esperándonos. Pudimos pasar tangencialmente por la vía, no por dentro, pero tangencialmente la vía de los Capuchinos, que es justamente la calle principal de San Giovanni Rotondo, a cuya derecha se encuentra la Casa Alivio del Sufrimiento. Y luego en la cima se halla la plazoleta con la fachada siempre sugestiva. Y célebre en todo el mundo el convento de los frailes capuchinos de Santa María de las Gracias, donde vivió durante 50 años el Padre Pío. Bueno, en realidad, 52 años, me parece. Donde vivió durante la gran mayoría de su existencia. Padre Pío, el fraile con estigmas. Lo primero que notamos, lo primero de todo, al menos yo, fue el desierto. Tengo 51 años de vida, voy a cumplir 52. La primera vez que fui donde Padre Pío fue en 1987, 19 años después de la muerte de Padre Pío, que parecen muchos, pero no eran nada, porque Padre Pío murió en el 68. Fui con la parroquia, era adolescente en el 87, tenía 14 años. Recuerdo muy bien la atmósfera que había en San Giovanni Rotondo. Desde pequeño fui elegido por el Señor para una misión que ahora está ante los ojos de todos ustedes, que aunque sea cuestionada por la iglesia o quien sea, se está cumpliendo. Siempre he tenido una especie de aestesis, como dice Orígenes, es decir, una percepción del misterio. Y yo no quería, lo recuerdo bien, no quería irme nunca más de San Giovanni Rotondo, porque siempre me he sentido bien allí. Donde hay oración, donde está la gracia de Dios, donde está lo sagrado. Ya no quería irme. La atmósfera que se respiraba parecía la de cuando el Padre Pío aún vivía. Parecía que te lo ibas a encontrar con miles, cientos, ¿qué digo? Miles, cientos de miles de peregrinos provenientes de toda Italia. Italia estaba realmente en San Giovanni Rotondo. Se notaba el acento. Véneto y sardo, siciliano, calabrese y piamontés, ¿entiendes? Manastes, todos a San Giovanni Rotondo, grupos de oración, autobuses, automóviles, peregrinos nobles, peregrinos mediocres, unos gritaban, otros estaban en silencio. Una cosa impresionante. San Giovanni Rotondo, una atmósfera sorprendentemente sobrenatural y de oración. Es cierto que nosotros, los peregrinos italianos, somos los que donde quiera que vamos, llenamos los santuarios en el mundo, en Italia no, pero San Giovanni Rotondo es otra cosa. Pero cuando vamos a Fátima, a Lourdes y a Medjugorje, somos los italianos quienes marcamos la diferencia. Si no van los italianos, es así. Luego están también los otros grupos, sobre todo los nacionales. En Francia los franceses, pero los italianos marcamos la diferencia. Pero somos escandalosos. Donde quiera que vamos los italianos gritamos, se nota que somos italianos, porque apenas cruzas los Alpes, los austriacos hablan así. Tienes tú si no tienes, vosotros no tenéis si no tenéis. En cambio, nosotros los italianos estamos ahí. Don Minutella es un buen ejemplo de esos que gritan. Pero más allá del hecho de que se gritaba, yo tenía 14 años. Recuerdo que la gente, aparte de algunos, tenía la corona del rosario en la mano. Que tengan un santo día en Jesús, María y San José. Una cosa, miren, dentro del santuario casi daba vértigo por la atmósfera que había.
Parecía que se sentía muchos, incluso yo, se sentía el perfume de Padre Pío, porque él había dicho que daría señales de su presencia. Una de las señales menos discretas, porque Padre Pío no es un santo de la discreción, lo es a su pesar. Hay hombres de Dios en la iglesia que deben rendirse a la falta de discreción. No es una santidad discreta la de Padre Pío. Él había prometido que estaría presente y se fue muchas veces. Yo recuerdo haberlo escuchado en varias ocasiones dentro, en el propio santuario. Una vez no recuerdo si estaba frente al confesionario donde él confesaba, pero ustedes pueden imaginarse a un niño, un adolescente como yo, soñador, un angelito, aunque con cuernitos, de verdad, miren, una atmósfera. Ahora hemos ido. Yo no ponía un pie en Padre Pío desde el año 2013, creo, si no recuerdo mal. O incluso 2012, así que antes del advenimiento de Bergoglio, pues Time, el desierto. Desde el punto de vista, en primer lugar, break time, presencia. No había absolutamente nadie, pero ya se acerca la Pascua. Sí, habrá periodos en los que nuevamente San Giovanni Rotondo se llene, pero ya no es como antes. Antes siempre estaba llena. Yo estuve en San Giovanni Rotondo de joven sacerdote, solo, venía a pasar un par de días. Aquí, generalmente en el periodo de Navidad, lo recuerdo bien. En San Giovanni Rotondo, hace frío, hace mucho frío. En diciembre, de hecho, siempre me daba fiebre, porque yo solo me iba a hacer el Vía Crucis. Allí en la colina, había, lo recuerdo bien, por todas partes, los hoteles siempre llenos. Ayer no, había casi nadie. He visto a todos los encargados de hoteles y restaurantes nerviosos. Antes eran realmente, bueno, ya saben, los puglieses son así, gente como toda esta del sur, abierta, disponible. También los encargados del restaurante. A mí me parecieron distantes, deprimidos de repente, eso. Y luego en cuanto a números no hay nadie. La empresa turístico-religiosa está en este momento a la deriva. Pero como dijo don Enrico, porque después del almuerzo, cuando hicimos esa foto ahí, yo había dicho que no pondría un pie dentro de la basílica. Porque suponiendo que esté el cuerpo de Padre Pío, no quisiera escandalizar a nadie, pero me surge alguna duda. De todos modos, suponiendo que esté el cuerpo, son un montón de huesos. Padre Pío no está ahí dentro. Eso es seguro, y diré entonces por qué. Pero yo había dicho, llevo Fra Celestino allí para ver el santuario, porque quizá le importa. Era su first, miser. Y fue allí donde intervino don Enrico, siempre con su elegancia. Dijo sí. Dice que cuando va a San Giovanni Rotondo va a rezar delante del crucifijo de los estigmas. Por lo demás dijo, así resulta incluso deprimente detenerse en los lugares del santo. Y al respecto quisiera deciros que los frailes, con el dinero de los fieles, no es una polémica, llegan, le pidieron al Padre, no sé si lo conocéis, a ese santo hombre de Padre, Rupnik, de revestir el nuevo Break Time santuario con los mosaicos. Esos mosaicos que, dado que el padre Rupnik es, como sabéis, el violador en serie de mujeres consagradas, por ello, en Lourdes han decidido, tras una larga reflexión, con toda seriedad, hay fotos en las redes sociales, cerrar y cubrir en el santuario de Lourdes las horrendas y masónicas expresiones iconográficas de los mosaicos de Rupnik. Entonces en Lourdes están cerrados. En San Giovanni Rotondo, vergonzosamente, todavía están ahí. Y don Enrico decía realmente, por lo que yo percibí, en todas partes reina la desolación, el vacío. Me pareció entonces ayer, al irnos de donde estaba Padre Pío, mientras lo sentíamos cerca de nosotros, que esta es la quinta esencia de lo que llaman la Iglesia Católica. Entonces, la de Bergoglio, lo decimos desde hace ya tanto tiempo, no es la Iglesia de Jesús Cristo, no es la Iglesia Católica. Ayer se reunió la Conferencia Episcopal Italiana. Un fracaso clamoroso, porque los temas en la agenda no fueron aprobados con votos unánimes. Los obispos son unos 200 y luego hay unos 400 laicos, por lo que la base no es base. La base en realidad es una élite. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser los temas en la agenda? No penitencia, oración y conversión, como diría el Padre Pío, sino atención. Bien,
Esta es la iglesia del Papa Francisco. Es la pregunta a los desgraciados. Una cum que hay que plantear, pero ¿cómo hacen para no entenderlo? Ayer lo gritaba al decirlo, con las declaraciones de Tuccio Fernández sobre el Papa Francisco, que visiblemente es alguien enamorado de la iglesia, un hombre coherente. Entonces lo que quiero decir es, ¿cuáles eran ayer los temas en la agenda que destacaron los noticieros? Contemplemos a Jesús en el corazón y adóralo con gratitud. ¿Integración gay? Pero ¿cuántos son estos gays que piden la bendición? Es una urgencia. Entiendo lo de las mujeres en el altar, pero ¿cuántas son las mujeres? Miren, será porque ya todas las hijas del pequeño resto conocen mi pensamiento, así que tal vez no se exhiben. Pero debo decir que encuentro mujeres serias en el pequeño resto y estoy seguro de que ninguna de ellas querría jamás ir al altar con la disonancia encima. Transversal desde diaconisa o incluso sacerdotisa hasta celebrar misa. Aquí en Apulia, por ejemplo, creo que en Tarento, un párroco, con el permiso probablemente del obispo, permitió a una mujer hacer la homilía, dar la homilía en la misa dominical, ¿entiendes? Y todos contentos, todos. En Vetusordo se recuerda a San Vicente Ferrer. No es hoy, sino mañana, según mi martirologio, pido disculpas. Hoy se celebra Santa y mañana es su fiesta. Es un santo dominicano muy venerado en Italia, con iglesias y conventos, incluso el primer viernes del mes. Padre Pío, ¿dónde está Xestigui? Yo se lo pregunté, angustiado, a la luz del desierto de gente en San Giovanni Rotondo pareció por primera vez. A mí casi me dan ganas de llorar, un país como tantos otros. Es mi primera vez en San Giovanni Rotondo, nunca pisé la impostura. Bergoglio, porque los frailes franciscanos son justamente la falange armada de Bergoglio, con ellos. San Francisco ecologista, quizá incluso un poco gay-friendly. Menos mal que está Santa Clara para demostrar que no es así. Entonces yo digo esto, le pedí a Padre Pío, angustiado en mi corazón, cada uno de nosotros tiene un Sinaí en el corazón. Si te esfuerzas por estar en gracia de Dios, por lo que depende de ti. Porque el catecismo de la Iglesia Católica enseña algo profundamente trágico. Nadie tiene la certeza. De hecho, tanto los santos como quienes aspiramos a serlo debemos comprobar si nuestro camino es genuino al sentir el sufrimiento. El miedo de que, a pesar de los esfuerzos, no estemos en gracia de Dios. Que nadie se desanime, porque si no, aquí los escrupulosos ahora se quitan la vida. El catecismo y la Iglesia Católica lo dicen. Sin embargo, aunque no tengamos la certeza de estar en gracia de Dios, nos esforzamos por estarlo. Combatimos el pecado, vivimos para evitar el mundo. Permanecemos en comunión con Jesús y María, entonces eso lo llevamos dentro de nuestro corazón. El Sinaí, la zarza ardiente, una especie de tabernáculo como Santa María Claret, que llevaba justamente la hostia en el corazón visible. Entonces quiero decir yo, en mi corazón angustiado, dije, escucha Padre Pío, yo no venía aquí desde 2013 o 2015, pero he encontrado que este país donde tú viviste y te sacrificaste se ha convertido en el centro espiritual del mundo, como solía decir San Pablo. A mí me pareció, y es un país como tantos otros, entre San Giovanni Rotondo y San Marco y Lamis, entre San Giovanni Rotondo y Manfredonia. Ayer por primera vez no vi nada diferente, eso fue lo primero. Y luego dijo, escucha, Padre Pío, pero yo también quiero decir que tiene razón. Don Enrico tiene razón, hay desolación aquí, hay vacío, como en toda la iglesia bergogliana. Entonces, Padre Pío, ¿dónde estás? Y mientras iba en el coche, queriendo fumarme el puro, porque el cielo no se abstiene muchas veces de alcanzarnos, incluso en momentos hasta embarazosos. A veces no añado un tour, es decir, tú estás a veces, a mí me ha pasado, estás a veces mucho tiempo, de rodillas. Hablo del pasado esperando una luz para entender qué haces. Luego vas al baño o tienes un momento de relax porque estás acostado en la cama mirando el partido de fútbol del Inter. Ayer, por cierto, la mamá de don Enrico me regaló el huevo de Pascua del Inter. Gracias, mamá Lucas, el regalo más bonito. Aunque su hijo es hincha de la Juventus, tenga paciencia con su hijo. Es una patología que luego se le pasa. Entonces decía también que a veces la gracia de Dios nos alcanza en momentos imprevisibles, y así fue. A mí, estaba en el coche, quería fumar el cigarro, íbamos hacia la zona de Bari y Padre Pío, ¿dónde estás?
que era una pregunta que yo repetidamente había dicho en mi corazón durante el almuerzo y también mientras llegábamos a San Giovanni Rotondo. Aquí está la respuesta, con vosotros, con vosotros. Ahora no puedo añadirles los detalles de este diálogo. Quisiera decirles una cosa. Cuando hay estos diálogos, raramente hablo así. Pero ayer estuve en uno de los lugares más místicos que existen, y luego Padre Pío me da el permiso. Cuando hay estos diálogos con algún espíritu celestial, algún beato, no ocurren en secuencia, como cuando hablamos entre nosotros en la tierra. Es difícil de explicar. En un instante, recto into la eternidad, se dijo todo. Luego tienes que ponerte ahí para reconstruir la secuencia de las cosas que dijiste tú o de las cosas que te dijeron. La Virgen, o Jesús, o el Padre Pío, o los ángeles. Qué hermoso discurso esta mañana, y de hecho lo hemos llamado Pascua, porque subió a la cruz y extendió sus brazos por nosotros, muriendo. Hace unas semanas Fray Celestino dio catequesis, palabras que perduran. Es como una gota de luz que llega toda de golpe. Luego debes ser tú quien tenga la paciencia. Yo tengo un cuadernito mío donde escribo algunas cosas, luego quién sabe o lo rompo. Mientras tanto escribí unas cosas a pedido. Fui, no diré por quién, acorralado, porque era una penitencia. Hay un fraile entre nosotros que hace cosas clamorosas, extraordinarias, de la manera más obvia, como la consagración a Rusia. He dicho todo. Y esta cosa dice, entonces tú luego tienes que ponértelos y escribir. Pero este detalle era para decirles que Padre Pío. Luego dijo con ustedes, una respuesta sencillísima, con ustedes. Y luego añade, si no con quién. Si no con quién. Es decir, ahora vamos al grano, porque estamos ya en la conclusión. Podemos imaginarlo. Hago esta pregunta a los Unacum, que el Padre Pío hoy, dado que lo contraponen a Don Minutella, cosa que hace sufrir. Padre Pío, quien dice, si yo hubiera estado en vida, hoy les estaría contando cosas, y si por error hubiera tenido que invitarte a la obediencia, habrías hecho bien en seguir escuchando tu conciencia. Porque si tu conciencia está clara en la conciencia de cómo están las cosas, debes seguir adelante, guiado por esa conciencia. A menos que un pastor legítimo, legítimo desde el punto de vista, ante todo, de la jurisdicción, es decir, un obispo, porque tú eres sacerdote, pero un obispo legítimo de la jurisdicción, y también porque es un obispo católico. Si no, no debes obedecer, así lo enseña Santo Tomás de Aquino. Entonces Padre Pío conoce la teología y dice que deberías haber ido. Pero de todos modos yo hago una pregunta a la que Nasbond responde, ante todo los tradicionalistas, por otro lado. ¿Por qué hacen los tradicionalistas? No aceptan a Bergoglio, pero tampoco aceptan a todos los papas, básicamente desde el concilio. Hay una vergonzosa, en mi opinión realmente vergonzosa, publicación del profesor Martino Mora, a quien por otros aspectos estimo, porque me gusta su visión de la situación política mundial, me gustan las cosas que dice. Lástima que tenga el báculus del tradicionalismo tipo sedevacantista. Así que en el aniversario de Juan Pablo II vayan a ver lo que escribió sobre Wojtyła. Entonces, ¿es verdad o no? Hace poco Fray Celestino impartió una catequesis imborrable. Pío era obediente a los pontífices. Tradicionalistas, ¿les parece poco que Padre Pío obedeciera a cada pontífice del poste? Hasta el concilio y Pablo VI. En Vetusordo, hoy es Santa, mañana se celebra San Vicente Ferrer, santo dominico muy venerado. ¿Qué responden? No te responden. En cambio le pregunto a Iunacum, pero según ustedes, Padre Pío hoy habría obedecido a Bergoglio. Pero están locos. ¿Padre Pío habría bendecido a las parejas gay? ¿Padre Pío habría dado la comunión a una pareja de divorciados? ¿El Padre Pío habría dado la absolución a todos? ¿Padre Pío habría hablado de un San Francisco ecologista? ¿Padre Pío habría alegrado con la declaración de que todas las religiones son iguales? En Vetusordo hoy es Santa, mañana San Vicente Ferrer, santo dominico muy venerado en Italia. Floreroi Portiaisian. Digo que no, el profeta Elías de nuestros días, el hombre de fuego.
Son hábiles y astutos, ya que Ducricia no puede hablar porque está muerto. ¿Por qué no hablan tanto los del cielo? A veces me sorprendo porque me dan una respuesta, porque nuestra misión en la tierra ha terminado. Ahora podemos intervenir desde la bienaventuranza del cielo, no como ustedes, les toca a ustedes. Y Dios sabe quién lo hace. No necesitan de nosotros desde el punto de vista de una presencia adicional. No sé si decirlo, pues al hablar desde el cielo es difícil reproducirlo. Padre Pío, hijo mío, realmente tú debes hacer tu parte. Desde el cielo hago lo que puedo, porque cuando estaba en la tierra hice mi parte. No puedo hacer más ahora, pero no porque esté limitado, sino porque el cielo no es como la tierra. Y al contrario, es la tierra la que no es como el cielo. Los presentamos, ya vimos cómo va. Hijo mío, ya sabemos caminando. Stay tranquilo, en el sentido de que no esperes de mi parte una intervención, porque Dios ya lo ha establecido todo. Estamos en la eternidad, veamos. Atención, dicen unos más y otros menos, ven. Los santos no ven los futuribles todos de la misma manera, sino según el grado del lumen gloria que Dios concede. Y a veces ni siquiera por eso, porque puede haber un santo que ha sido designado desde el cielo para una misión de acompañamiento en una obra. Entonces Dios le revela lo que otro santo quizá desconoce. ¿Captas? En el Vetus Sordo mañana se recuerda a San Vicente Ferrer, santo dominico muy venerado en Italia. ¿Querríais que el Padre Pío estuviera con esta falsa iglesia? Y a propósito de eso, quería leeros eso. Lo he escrito en mi libro. Os remito a los detalles de todo lo que estoy diciendo. Padre Pío, ¿con quién estás? ¿Dónde estás? ¿Con ustedes quién? Subió a la cruz, abrió brazos y murió por nosotros. ¿Por qué existen las hinchadas? Y no, porque nosotros, el pequeño resto, somos los únicos que abiertamente, sin no fab, brevidemos con total convicción pro fede católica. Decimos no a la comunión para los divorciados vueltos a casar. Decimos no a la bendición de las parejas homosexuales. Decimos no al sincretismo religioso, reafirmando la unicidad salvífica de Jesucristo. Decimos que Bergoglio no es el Papa, sobre todo desde hace años, Dominutella en particular. Cuenta lo dicho por Padre Pío a Don Amorth en 1960. Sabes, Gabriele, Satanás se ha colado en la iglesia y pronto gobernará una falsa. De una entrevista también tomo estas cosas de mi libro, concedida en 2011. Pueden encontrar mis libros disponibles al padre Gabriele Amorth, que frecuentó a Padre Pío durante 26 años. El periodista español José María Zavala pregunta: perdóneme, ¿existe un tercer secreto de Fátima, Padre Pío? Se refería a la pérdida de fe dentro de la iglesia. El padre Gabriele frunce el ceño y adelanta la barbilla, parece muy impactado. Efectivamente, un día, Padre Pío me dijo con mucho dolor: lo sabes, Gabriele, es Satanás quien se ha introducido en el seno de la iglesia y en poco tiempo vendrá a gobernar una iglesia falsa. Pregunta: Dios mío, una especie de anticristo. ¿Cuándo profetizó esto? Alabado Jesucristo. Sigamos con María. Debió ser cerca de 1960, pues ya era sacerdote. Pregunta: ¿fue por eso que Juan XXIII tenía tanto pánico de hacer público el tercer secreto de Fátima, para que los fieles no pensaran que era un antipapa o algo por el estilo? El padre Amorth sonríe. Sonrisa sin. Pregunta: ¿Padre Pío le dijo algo más sobre catástrofes naturales futuras, terremotos, inundaciones, guerras, epidemias, hambre? ¿Hizo alusión a las mismas plagas profetizadas en las Sagradas Escrituras? Respuesta: nada de eso le importaba. Guerras, terremotos, hambrunas, por muy aterradoras que fueran, salvo la gran apostasía dentro de la iglesia. Esta fue la cuestión que realmente lo atormentó. Atención, porque el padre Amorth usaba la palabra atormentado. El padre Pío estaba atormentado por la idea de que naciera una falsa iglesia, como también fue revelado por otro camino a Monseñor Fulton Sheen. En todo parecerá la iglesia católica. Y la gente cae en la trampa. El problema es Dominutella, que desobedece al Papa Francisco. La gente se lo cree, piensa que esa es la Iglesia de Roma y la Iglesia Católica. Porque en todo parecerá la Iglesia Católica, y en realidad será el cuerpo místico del Anticristo, etc. Entonces ahora, para concluir, porque el tiempo apremia, me habría gustado decir mucho más sobre Padre Pío y esta iglesia. Voy al final de mi libro en el que Break Tiro Punzheig se encuentra Padre Pío, hombre de Dios,
y que además se sitúa al lado. Les leo mis últimas páginas de un tirón. En la página 398, los estigmas de Padre Pío o los vaqueros de los curas posconciliares. Santa y Café, bienvenidos. ¿Qué impacta hoy a los católicos? ¿Qué les resulta más atractivo? El modelo de Padre Pío con la sotana y la tonsura, los guantes que ocultan los estigmas, material fotográfico reciente, no precisamente de un pasado antiguo, o el cura en vaqueros y camisa desabotonada, desenvuelto y desinhibido, sin ya el más mínimo rastro de sacralidad. No hay duda de que el modelo dominante y triunfante, sobre todo en el régimen monocrático de los medios de comunicación, segundo. Mientras que el primero es considerado tridentino, superado, vano, inútil. Ustedes nunca verán a Rai 1 o Mediaset entrevistando a un sacerdote vinculado a la tradición italare. Hace unas semanas Fray Celestino dio catequesis. Esas palabras breves dejan huella para siempre. Y sin embargo, Padre Pío murió solamente en 1968, es decir, mientras escribimos, hace algunos años, 55 años, que no son pocos, pero tampoco tantos. Claro, los procesos de cambio son ahora fulmíneos. Y la época en la que murió el santo fraile parece en efecto ya de hace muchos siglos. También lo repito. Ayer San Giovanni Rotondo ya no parecía la San Giovanni Rotondo de los primeros años 2000. Vuelve a serlo solo ocasionalmente por algún. Así que hoy, en el mejor de los casos, Padre Pío es considerado un buen santo, que sin embargo parece no tener nada que decir sobre el curso acelerado de la nueva iglesia modernista y conciliar. Pero hay sobre todo un aspecto que la neoiglesia, la de Bergoglio, parece que no logra perdonarle al Padre P. Aún hoy, y se nota por las lecturas críticas y desconfiadas que circulan de vez en cuando en las redes sociales. No le perdonan que haya llevado en el cuerpo durante 50 años los estigmas, es decir, los signos visibles de la pasión de Jesús. Si hemos llevado adelante este arduo trabajo sobre el Padre Pío, realmente los invito a leerlo. Ayer renació un vínculo con el Padre Pío, que yo siempre lo siento cerca, pero ayer se manifestó. Aunque probando nuestra insuficiencia, es porque pensamos que pronto el modelo encarnado por el Padre Pío volverá a imponerse sobre el modelo mojigato de los modernistas, es decir, del cura callejero que sale de las sacristías, como se decía en los años 70, en salida, para usar una expresión de Bergoglio, que quizás se salta la celebración diaria de la misa, porque Bergoglio, cuando era obispo de Buenos Aires, animaba a los curas a no celebrar misa todos los días para no perder tiempo. Total, hay pocos fieles, pocos ancianos, y que rece cuando pueda, que se ha transformado en un activista de los derechos de los excluidos de los últimos, que defiende la ecología, abraza la agenda arcoíris, quizás hasta se casa. He ahí la cuestión. Yo lo decía. Bienvenidos a Santa y Café. Tal vez se case y hasta bendiga las reuniones gays. Todavía no había confianza, súplica. Este modelo es falso, porque parece triunfar realmente solo gracias a los medios anticristianos y anticatólicos, cuando en realidad las iglesias están cada vez más vacías. El mensaje del Evangelio dramáticamente ya no cala en las conciencias, sobre todo en las de los jóvenes. Es lo que más importa, que se vea a un sacerdote por cómo celebra la misa. En los últimos días, en el perfil de Facebook de Rossellina di Luna, apareció una serie de publicaciones sobre el padre Lucas, el sacerdote polaco, que tenía los estigmas y que ha muerto. La noticia, realmente sorprendente, ha provocado una profunda conmoción en la comunidad. Murió. Hace semanas Fray Celestino dio una catequesis imborrable. De repente, aunque llevaba mucho tiempo enfermo. Entonces, usted es una de esas personas que probablemente lo conoció, por eso lo defiende. Y hay una consideración bellísima sobre los sacerdotes que dice así: Hijo mío, es Jesús quien habla al padre Lucas. Hijo mío, los sacerdotes que no tienen vocación se rebelan. Antes cómo celebran San Pisas Jesús quien. Ante todo, cómo celebran la Santa Misa, que es el centro de la vida sacerdotal. Dime cómo celebras y te diré quién eres. Si los sacerdotes celebran la Eucaristía con prisa y sin concentración, esto lo dice siempre Jesús a Padre Lucas, significa que no tienen una verdadera relación conmigo. Esos curas que se deshacen de la misa rápidamente con prisa, que se nota claramente que les pesa celebrar. Gracias a Dios, vosotros, el pequeño resto, solo podéis dar gracias a la Virgen, porque tenéis a estos 6 sacerdotes que celebran todos con decoro y recogimiento.
Quizás en términos precisamente de respeto por las normas, no sé si están todos de acuerdo, pondría juntos a don Enrico y al padre Johannes, son los que son casi perfectos. Sobre todo si me comparan con el que les habla. Si los sacerdotes celebran la Eucaristía con prisa y sin concentración, demuestra que carecen de verdadera relación conmigo y se ven tentados por un espíritu maligno que no puede estar conmigo. Muy bonito esto. Por eso hoy pido a mis fieles que tomen una decisión y hagan el esfuerzo de encontrar sacerdotes que celebren la liturgia sin prisas y con gran respeto. Flores, penitencia, ayuno y oración. Entonces, en cambio, el cura que se quiere es el cura que se casa, que bendice las uniones gay, que defiende la ecología y la agenda de los obispos italianos. Este modelo es falso porque no tiene éxito. Padre Pío encarna un modelo considerado anticuado, que en realidad es atemporal, porque retoma el de siempre, desde el cura de Ars hasta Don Bosco. El cuidado de las almas, el celo litúrgico, el amor por Cristo, la devoción eucarística, en Mariana volverán a marcar la diferencia. Y cuando estalle la nueva Pentecostés, entonces quizá podamos saludar al humilde fraile con los estigmas, como el nuevo Elías que ha venido a traer el fuego a la tierra, preparando el camino. Renovación escatológica. Como escribe Alessandro Pronsato, el Padre Pío nunca es tranquilizador, sino alarmante. Él es un perturbador de la tranquilidad personal. Los remedios que impone no pertenecen al género placebo. ¿Queremos decirlo todo? Padre Pío resulta indigesto incluso para los estómagos mejor preparados. Un tipo no solo difícil, sino imposible. Se estaría tentado a comentar, uno que hay que tomar con pinzas. Sí, pero ¿qué resortes? No existen en el mercado resortes que permitan sujetar a este fraile sin quemarse. Y entonces llego a la conclusión. Querido Padre Pío, ¿pero qué piensas tú? De las bendiciones gay propuestas y llevadas a cabo por los obispos alemanes. Y esto lo escribí cuando aún no había confianza en esto. Entonces, añadimos dramáticamente que ahora se propone como doctrina oficial de Roma. Es posible que Dios bendiga las situaciones de pecado y que se arrepienta de lo que está revelado en la Biblia. ¿Acaso ha cambiado de opinión? Contemplemos a Jesús, gracias y adorémosle. ¿Qué piensas, Padre Pío de la Iglesia de la Ley 194? La que está a favor del aborto, defendida por el cardenal Matteo Zuppi de Bolonia. Tú que echabas a las mujeres que abortaban llamándolas asesinas, y esas son tus palabras. ¿Te arrepientes ya, Padre Pío? Esa es la Iglesia. Eres un acum con el Padre Pío, pero dínoslo, por favor. Eres un acum con el Padre Pío. O también tú esperas al Papa moderado, al Pío III. Pobrecillos, muchos tienen miedo de que Don Minutea acierte otra vez. El hecho es que lo que llegará al principio no lo da a entender. No son tontos, si no perderían su base, porque hay una operación transversal en marcha. Entonces al principio parecerá como el Papa Francisco. Y ahí entonces nosotros deberemos tener paciencia, pero luego poco a poco se quitará la máscara. Y es posible que hoy la Iglesia pueda defender las leyes a favor del aborto o autorice la comunión eucarística a exponentes políticos como Biden, de relevancia mundial, que son convencidamente abortistas. ¿Esto es posible? Y luego, mi querido padre, ¿habrías tú aprobado que las iglesias y las parroquias permanecieran cerradas durante la primera oleada de esa cosa? Promoviendo también esa cosa. No fue la derrota de la fe. ¿No debían quizás en ese momento los obispos, convertidos cada vez más en fríos burócratas de un poder mundano, estar cerca de la gente, mascarillas, restricciones banales, propaganda, buximista que terminó por sustituir el anuncio del Evangelio? ¿Tú habrías estado de acuerdo con todo esto? Que era un acto de amor, y lo que en cambio está haciendo morir en racimos a las personas. Por no hablar de la comunión en la mano, de la revisión del misal en lengua italiana que introduce la invocación al rocío. Tú habrías rezado el Padre Nuestro cambiado, Padre Pío, completamente infiel al original del Evangelio. ¿Qué está pasando, Padre? También allí, en San Giovanni Rotondo, hay una desolación vacía. ¿Dónde estás? Quizás aquello que en 1960 le decías a Don Amort
Que Sanutana entraría en la iglesia y Forse finalmente quello che nel gobernaría la iglesia, ¿se está 1360 dice di cumpliendo? Adon ¿Y Amort, por qué los che cioè Unacum no se dan Fana cuenta? sarebbe Son entrato tus nella chiesa, devotos. avrebbe ¿Cómo te infine governato mantienen la en la chiesa sta iglesia? attuando? E perché gli Unacum non se ne accorgono? Sono tuoi devoti. Come Tú fanno a estás de tenerti nuestro dentro lado, questa ¿verdad? chiesa? Porque a menudo nos repiten que nosotros deberíamos haber Tu sei dalla obedecido como nostra lo parte, hacías non è tú. vero? Pero tú hoy habrías obedecido Perché realmente a estas spesso ci leyes sentiamo inicuas. ripetere che Tenemos que noi avremmo imaginarte en el dovuto altar de obbedire Santa come María de las facevi, ma Gracias, tu con oggi la mano vorresti veramente ensangrentada, obbedire a bendiciendo a queste dos leggi personas del inique? mismo sexo. Ti dobbiamo pensare all'altare di Subió a Santa la Maria cruz, delle abrió brazos por Grazie che nosotros con y la murió. mano sanguinante ¿No benedice habrías due echado de persone la dello stesso iglesia al obispo en sesso? bicicleta y a los Questo obispos dobbiamo vestidos de pensare. payasos? Non ¿Y qué avresti decir del rito mandato via idolátrico dalla de la chiesa i Pachamama en el vescovi in Vaticano? bicicletta e i vescovi Nosotros vestiti da hablamos mucho de pagliacci? eso, alzamos la Per non voz. parlare del rito idolatrico di Pachamama in ¿Has visto a los Vaticano, obispos como locos noi llevarlo en ne abbiamo parlato procesión? tanto, Padre Pío, abbiamo ese alzato la horrendo voce. fetiche, como si estuvieran Hai venerando a la visto i Virgen. vescovi come ¿Has visto en impazziti los per andare jardines in vaticanos? processione, Es Padre una Pio, carta que col había loro escrito a Padre Pío al crocefitto, concluir este come se libro, stessero tus hermanos venerando la franciscanos Madonna? postrándose para adorar a Hai la visto Pachamama, nei tus giardini hermanos, vaticani aquel una lettera fraile. che avevo scritto a Padre Allí era Pio quando ho scritto precisamente il suo libro? capuchino, era I tuoi capuchino. confratelli francescani Sobre prostrarsi ad todo viste adorare que los Pachamama. brujos Tu hai entraron al fratello, quello Vaticano para frate hacer lì, un era rito proprio demoníaco. cappuccino, era cappuccino. ¿Y no es este el rito oficial de la falsa Soprattutto hai iglesia visto che gli previsto por la stregoni profecía? sono venuti dentro il Y luego, ¿qué Vaticano per fare piensas de un las rito basílicas demoniaco. italianas, È o non è transformadas en questo il rito tabernas, ufficiale con della los falsa obispos chiesa haciendo de precursora alle sirvientes que profezie? llevan lasañas E al poi che horno ne y pensi bandejas de delle pizza, basiliche con los italiane calcetines de los trasformate in musulmanes osterie, apoyados sobre las aguas con i vescovi santas y de inservienti espaldas che al altar portano y al lasagne al sagrario? forno e teglie di pizza, con i ¿Has visto, Padre calzini dei Pío, la misa en musulmani el mar con poggiati un sulle colchón acque inflable de santiere altar, e con le el cura en spalle a traje de baño y guardare a sus fieles, tabernato? todos en traje de baño? Hai visto, Padre Pio, la ¿Y el messa otro rito con celebrata a el cura mare en con traje de Merassino ciclista y che las faceva hostias volando l'altare, sin il ningún prete in respeto? costume, i suoi fedeli ¿Has visto a assistono los alla messa curas, tutti in payasos, costume? bicicletas en E el l'altro altar, rito con danzas il prete tribales en in zonas tutta sagradas, crocifissa e ballets y ostie volate desfiles entre senza balaustradas y motivarlo? altares? Hai visto i preti ¿Viste, urlando Padre, delle cómo obligaron a biciclette Benedicto all'altare, le danze XVI, tribali el nelle zone verdadero Papa, a sacre, tra letti e renunciar? sfilate tra le ¿Cómo fue balaustre e gli tratado, altari? atacado, Hai aislado, visto, padre, señalado, come para hanno que se marchara? costretto Benedetto Fue el XVI, il calvario vero del Papa, a vicario de dimettersi? Cristo, y Come è todos lo stato dejaron trattato, solo. attaccato, isolato, preso di mira Dime, come Padre se ne Pío, ¿no andasse? es acaso una È gracia stato il para ti no calvario haber più il cane vivido en di Cristo nuestros e tutti l'hanno días? lasciato solo. Dimmi, Padre Dicen por Pio, ahí que tú habrías non è forse obedecido, una y grazia per nosotros te te lo non pedimos essere una vissuto i última nostri vez. giorni? Por favor, Padre Pío, es así. O Dico, sea, decido diste che la tu avresti Eucaristía con obbedito. tus manos E noi te llagadas lo y richiediamo l'ultima ensangrentadas a los volta. Per recasados, favore, Padre Pio, è così? a aquellos que viven en una Cioè, condición tu de avresti desorden dato la moral comunione objetiva y que eucaristica son sulle la causa pareti del piegate llamado insanguinate desánimo. ai Yo no tuoi lo puedo giardini creer. incrociati? No, Padre Pío, tú no lo A habrías coloro hecho. che vivono in condizioni di disordine Dios morale quiso que oggettivo subieras al sotto il nome cielo del cosiddetto antes de la gran misericorde, non lo oscuridad de posso la fe. credere, no, Padre Tú Pio. habrías aceptado Non hoy lo bendecir a avresti los fatto. gays en el altar. No lo Dio ha puedo creer. voluto che salissi in Y cielo tampoco creo que prima del quisieras grande obedecer trionfo della fede. ciegamente a un Tu avresti superior que, accettato oggi di además de no ser benedire i gay válido, dall'altare? es Non también lo hereje y posso credere. apóstata. E neppure Y credo che entonces, tu querido volessi Padre, obbedire ciecamente a un Pío, superiore ayúdanos y che no oltre nos che dejes invalido è solos. anche Ayúdanos a eretico e sostener nuestro apostata. combate de la fe. Ed allora, Tú dijiste, caro Padre mi Pio, consuelo es aiutaci el que e non viene ci de la lasciare soli. oración. Ayúdanos a Aiutaci rezar, Padre a Pío, y sostenere il sosténnos hasta que nostro pase esta combattimento della tormenta. fede. Tu hai Es detto, más, Dio reza tú conforta con quello che nosotros, viene dalla sobre preghiera. todo para que Aiutaci a podamos pregare, Padre resistir Pio, hasta el e final y no sostienici finché non rendirnos passi questa nunca. tempesta. Padre Anzi, Pío, ¿dónde prega tu con estás? noi, Con ustedes y no con soprattutto quién. perché Contemplemos a possiamo Jesús en el corazón, resistere démosle fino in gracias y fondo e adorémosle. non Les recuerdo que hoy por arrenderci. la tarde a las Ed 5 allora, es el Padre Vía Pio, dove Crucis, sei? rezado Con por esos voi, pobres locos de altrimenti con chi? seminaristas Bene, miei que no cari, quieren vi estar en los ricordo oggi seminarios pomeriggio alle bergoglianos, 5 la Via por lo que han Crucis encontrado pregata un da quei enclave poveri católico, pero no tradicionalista, poveri sino católico, seminaristi che non en el vogliono seminario stare del nei Santo seminari Cura de Ars. bergogliani, per cui hanno Y trovato luego, a las 9 de la un'enclave noche, la cattolica oración con los pioneros y una non familia que se conecta desde tradizionalista ma Cerdeña. cattolica nel seminario del Santo Curato d'Ars e poi alle 21 la preghiera con i pionieri a una famiglia che si collega dalla Sardegna.